de control de palomas, control de plagas, pero relacionado específicamente al control de palomas. Y en esta oportunidad quiero presentarles a don Sebastián Domínguez, relacionado directamente con Mercado Plagas, proveedor nuestro, y va a trabajar con ustedes varios productos del control de palomas. Ahí van a tener, por favor, aprovechen todas las instancias de preguntar lo que quieran. Así que, don Sebastián, bienvenido y muchas gracias por estar en este curso de palomas. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar. Les tengo una presentación. Aprovechando que somos un grupo pequeño, les dejo ahí el chat para que me escriban preguntas. Yo feliz de contestarle todo lo que pueda, todo el conocimiento que tenemos sobre este mundo de las aves. Así que cualquier consulta me avisan y me van comentando si es que realmente no se entiende alguna cosa, me van frenando. Y ahí, Jessica, te pido ayuda ahí con el chat, que de repente se me pierde Voy a estar viendo la presentación, entonces se me va a perder el chat, pero ahí tú me avisas, ¿ya? Ni un problema. Voy a ir a la parte de la presentación para comenzar. Ya. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es don Sebastián Domínguez. Yo soy el fundador de Mercado Plaga, una tienda de insumos de control de plaga que partió hace ya un par de años. La tienda vende todo, estamos tratando de vender todo lo que se puede con respecto a plaga urbana, insectos, roedores, palomas. Pero nosotros partimos hace 7 años fabricando pinchos de paloma, ¿ya? Nosotros no partimos como una tienda, sino que partimos como una empresa de servicio. Y las personas que partieron esta empresa fui yo y Carlos Line, que es mi socio agrónomo, y nadie más. Estuvimos solos durante 4 o 5 años, entonces a nosotros nos tocaba vender los servicios, hacer los servicios, fabricar los productos, o sea, estuvimos 4 años metidos todos los días, todo el día, viendo paloma. Entonces fue una gran escuela que nos sirvió un poco entender las distintas áreas que son importantes en temas de cómo se comporta la paloma, cómo se usan los productos, las expectativas del cliente, qué es lo que quiere la paloma y entendiendo estas betas, podemos ir solucionando los problemas y viendo qué acción es mejor para cada situación, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una plaga compleja. No es una plaga como las que nosotros normalmente conocemos como roedores y cucarachas, que obviamente tienen sus complejidades, pero aquí se suma el tema de la altura, ¿ya? Que obviamente si no la sabemos manejar bien, puede ser muy, muy peligrosa y obviamente tenemos que estar resguardados para tener todo eso cubierto, ¿ya? Por suerte, nosotros cuando partimos, el tema de la altura nunca fue problema, porque a nosotros la verdad que nos encantaba. Nosotros partimos a los 27 años y subirnos un techo para nosotros, la verdad que no, cero vértigo, cero nada. Y después nos empezamos a dar cuenta que cuando empezamos a tener ya más técnicos y personas que nos ayudaran a hacer las pegas, sí era un tema, ¿ya? Entonces, tener personas trabajando en altura no puede ser cualquiera, ¿ya? Aunque te digan, no, si yo me subo una escalera, me subo un sombra, lo que sea, de repente llegan, se congelan y ahí es donde puede ser muy peligroso. Entonces, es una plaga compleja y hay que saber qué elemento ocupar, cómo ocuparlo, dónde ocuparlo, entregar expectativas reales y sobre eso ya podemos entregar un buen servicio, ¿ya? Así que para ya dar comienzo, vamos a ir hablando de los distintos productos que nosotros tenemos y a disposición como controladores de plaga para atacar la plaga de las palomas. Pero primero me gustaría un poco hablarles de qué es lo que sucede en la cabeza de las palomas, ¿ya? En la cabeza de las aves en general. Las distintas motivaciones que ellas tienen de estar en ciertos lugares. Nosotros tenemos que entender que las palomas van a estar en una empresa, en una casa, molestando, porque ellas están buscando refugio o alimento, ¿ya? Entonces, si nosotros sabemos y podemos lograr identificar cuál es la motivación, podemos ir viendo cuáles son las distintas realidades con que nos vamos a topar. Por ejemplo, como un caso real o sea, nos han llamado de todo Chile
y con casos reales que son muy complejos, mineras en el norte, que tienen lagunas en plenos desiertos y que nos dicen, oye, si es que tengo estos pájaros, estas aves que se paran en la laguna y no sé cómo sacarlas, lagunas enormes que la usan para tratamientos, para sus maquinarias, tengo que sacar la ave. Y claro, nosotros buscamos por Google dónde está ubicada la laguna y resulta que es la única laguna en kilómetros. Entonces hay que estar consciente de, perfecto, si es la única fuente de alimento que tienen en kilómetros, va a ser muy, muy complejo sacar un ave de ese hábitat, ¿ya? Poder controlarla, no matarla, pero controlarla, que no esté molestando al final al cliente, si es que no tienen otro lugar donde irse, ¿ya? Entonces, sabiendo ese contexto, podemos saber la motivación que tiene esa ave de quedarse. Distinto es como aquí en Santiago o en cualquier ciudad, que, oye, sé que las palomas están tomando agua de la piscina y ya me tienen enfermo, que se paran ahí. Perfecto, tapamos la piscina, así como una solución simple. Y las palomas van a ir a buscar otro lugar, porque hay otras fuentes de agua por ahí, ¿ya? Em, entonces, si es que tenemos esto como en cada caso, con cada cliente, tenemos la noción de decir, oye, ¿por qué la paloma está acá? O está anidando, acá están los huevos, y siempre han anidado, y las palomas crecieron acá, vamos a entender el contexto de lo que está pasando en la cabeza y la motivación de esa ave de estar en ese lugar, ¿ya? Porque entendiendo eso, podemos atacar, ¿ya? Volviendo un poco a la parte de los productos disponibles, esto lo vamos a dividir en en tres pilares, que son los elementos físicos, químicos y sonoros, y visuales. Eh, yo puse los elementos físicos como los primeros porque para mi gusto son los que mejor funcionan, ¿ya? Aquí, entre químico, físico y sonoro, vamos a hacer como un ejemplo de nosotros volviendo a nuestra casa después del trabajo. Como una paloma que vuelve después de buscar alimento todo el día, vuelve a su hogar. Entonces, si es que nosotros tenemos, por ejemplo, como un elemento sonoro, que es un elemento disuasivo que nos molesta. Un ultrasonido, por ejemplo, en el jardín de la casa. Nosotros vamos llegando y encontramos un ultrasonido. Es desagradable, no nos va a gustar. No es algo que nos guste, pero de igual forma podemos entrar a nuestra casa, quedarnos dormidos, al otro día vamos a seguir escuchando esto, bueno, nos vamos a ir y a la larga nos vamos a ir acostumbrando a esta cosa, pero, pero ese elemento disuasor no va a ser tan fuerte. Lo mismo con los visuales. O sea, si es que vemos un espantapájaro horrible afuera, que alguien nos instaló afuera de nuestra casa, igual vamos a poder entrar a la casa y vamos a poder seguir viviendo y procurando ese lugar, ¿ya? Entonces, los elementos visuales sí ayudan a hacer que el ambiente sea lo más desagradable para la paloma, pero no va a ser algo tan fuerte como algo físico. O sea, si yo llego a mi casa y en la puerta pusieron una reja y no hay forma de entrar, chuta, voy a tratar de entrar por la ventana, hoy hay otra reja, y eso va a ser un elemento físico efectivo que no, yo como persona o como ave no voy a poder ingresar al lugar. Entonces, por eso que para mí los elementos físicos de cierre son los más efectivos, ¿ya? Eh, Sin dejar de lado la importancia de los elementos químicos y visuales y sonoros, que sí son muy buenos para hacer el ambiente lo más desagradable posible. Nosotros estamos en una guerra con las palomas y tenemos que hacer que esto sea lo más desagradable posible para que ellas o se cambien de lugar o dejen simplemente llegar al nuestro, ¿ya? Entonces, dentro de los elementos físicos, que como les digo son los más utilizados y los con mejor efectividad, tenemos las púas antipalomas, las mallas de sierra de nylon, rieles eléctricos, gel y poste rebote. Los dos primeros, nosotros vamos a llegar al final de la charla ya con un poco más el detalle de cómo se instalan, la efectividad que tienen, porque esos dos son, yo te diría que el 90% de las soluciones que nosotros tenemos, de las más efectivas, porque los otros son un poco más entre costosos, más o menos sucios, y vamos a ir un poco ya entrando en el detalle. Y bueno, los elementos químicos, tenemos los repelentes líquidos, que son como el de abajo, el de Anasac, que también son efectivos, pero tienen que estar usándose constantemente. Y los visuales, que bueno, como ya le comentaba, son muy buenos elementos que ayudan
a los elementos físicos, son como buenos elementos complementarios. Y también tenemos el tema de que los visuales y sonoros son también para lugares donde no he tenido palomas. Si yo los utilizo, es menos probable que hayan palomas en el futuro. O sea, son como preventivos, ¿ya? Entrando ya a los elementos visuales, como les comenté, tenemos búhos, otras que son más tecnológicos, que son como los láser, y los Eagle Eye. ¿Ya? Eagle Eye, este rombo, perdón, este diamante, que lo que hace es girar con el viento y le da destellos a las aves que están en vuelo. ¿Ya? Este es un elemento sudafricano que se utiliza mucho allá en las partes de los hoteles, en las costas, para gaviota y paloma. Tienen beneficios para alejar las aves en vuelo, pero también puede ser muy desagradable para los humanos, ¿ya? Para que tengan mucho ojo con los elementos visuales. Si es que lo usamos en sectores urbanos, puede molestar mucho a los vecinos, ¿ya? A mí me pasó que en una oficina que tuve, me pusieron uno al frente. Al frente, estamos hablando de la manzana al frente, había uno puesto en el edificio y todo el día hay un destello. Al final yo opté por cambiar mi oficina. Pero imagínense para las aves que están merodeando por ahí, súper desagradable. Entonces, de nuevo, motivación. Si es que hay una ave que está poniendo su huevito y ya los tiene, no se va a mover. Pero si hay una ave que está de paso y que posiblemente podría anidar ahí, esa ave va a preferir no hacerlo. Lo mismo con los búhos. Los búhos, yo he visto palomas paradas en las cabezas de los búhos. Y hay opiniones para todos lados, que sirven, que no sirven. Pero aquí lo que hay que hacer es utilizarlo de buena forma. Si es que yo pongo un búho en el techo de mi casa, lo primero que van a hacer las palomas es asustarse. Pero las palomas no son tontas. Al final de un par de horas o un par de días, ya van a identificar que ese búho no es una amenaza. Es lo mismo que salir de tu casa y que haya un policía en la calle. Chuta, salgo, señalizo, voy con la velocidad correcta en el auto y obviamente me porto bien porque hay una amenaza, podría ser una amenaza. Pero si veo que todos los días está el mismo carabinero ahí, o sea, el mismo policía en la calle durmiendo y no hace nada, la verdad que ya me da lo mismo, salgo como quiero, si no señalizo no hay problema, porque sé que no es una amenaza. Entonces, en el caso de las palomas, si es que agarro este búho y le doy un poco más de realismo, se le puede incluir sonido, o lo puedo sacar, lo puedo poner, que aparezca por distintos lados y que sea un poco más impredecible, va a tener mejor funcionamiento. ¿Ya? Y de nuevo, es muy buen complemento para los métodos físicos y para los lugares preventivos. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, una empresa que tengo un galpón lleno de palomas y voy a construir un galpón al lado y no quiero que tenga palomas, puedo utilizar este tipo de sistemas en ese galpón nuevo que no tiene palomas para que se demoren más en llegar o que hasta que no lleguen. ¿Ya? Y bueno, ya lo último en elementos visuales que son los láser ya automáticos que están diseñados más para el agro. Estamos hablando de varios millones de pesos. Son los láser de luz verde que acá tengo un video. A ver, voy a grabar. A ver. El puede haber hecho o sea, la pega que se presupuestó versus la que se obtuvo. Si es que el cliente me dice, oye, ¿sabes qué? Se me llenan las canaletas de paloma, aquí le pusieron pincho en las canaletas y en la cumbrera se derría. Si es que el cliente quedó feliz con eso, estamos ok. ¿Por qué? Porque este techo es tan plano que sí o sí la paloma va a poder caminar por arriba. ¿Pero qué queremos? ¿Que no haya ninguna paloma? ¿O que si es que hay una paloma caminando por ahí, da lo mismo? Entonces, si es que efectivamente el cliente no quiere ni una paloma, hay que saber cotizarle en un techo plano que todo el techo tenga polvo. Pero si el cliente dice, oye, yo me quedo tranquilo con que no hayan en las canaletas, esto está excelente. ¿Ya? Y acá hay otra gordita que también motivaba, bueno, claramente no pusieron pinchos por atrás. Entonces esta está ahí de lo más contenta. Y esos son, bueno, y otro problema es el método que se utiliza para pegar los pinchos. Acá vemos un video de un ave, creo que en Brasil, no sé dónde, que se dedicó una por uno a ir sacando los pinchos. Entonces, el video creo que tenía un título así como los pinchos no sirven para nada. Pero claro, si es que los ponen con, no sé, doble faz,
no van a servir para nada. O si lo ponen con silicona, una silicona que después de 2 meses al sol se va a quemar, los van a poder sacar así de fácil. Entonces, si es que empezamos si es que tenemos malos sistemas de anclaje, vamos a tener esos problemas. Y por eso que nosotros ocupamos una forma de utilizar, de pegarlos, que es con el sistema de adhesivo de montaje de poliuretano. O sea, hay dos tipos de púa que por lo menos acá en Chile son los más utilizados, que es la púa de alambre galvanizado, que es la que fabricamos nosotros, y la base de policarbonato, que también nosotros la importamos, porque esa ya viene del extranjero. ¿Cuál funciona mejor? Para mi gusto, galvanizado funciona en la mayoría de las circunstancias, porque es robusta, es más grande, por metro cuadrado es más barata y cubre más área. ¿Ya? O sea, acá estamos hablando que cada púa cubre 2.400 centímetros cuadrados versus la otra que cubre 600. ¿Ya? También otro plus de la galvanizada es que no tiene partes plásticas o policarbonato que se pueden quemar con el tiempo, entonces también va ganando ahí la galvanizada. Lo único que te podría decir que la policarbonato es mejor es que es más estética, ya al ser más pequeña, más delicada. Si es que lo voy a poner en un balcón que esté más a la vista de las personas, algo más, un poquito más delicado, ya podría ser la de base de policarbonato, ¿ya? Pero para azotea o cosas de ese estilo, galvanizado de todas maneras, ¿ya? Acá ahora yo les voy a mostrar un video. Andrés Salguero en el chat pregunta, previo a colocar la barrera física, ¿se retiran nidos y se lava la superficie para retirar heces? Siempre, siempre. El retiro de nidos y la limpieza del lugar es clave para quitar un poco esa demarcación que tienen las aves en esos sectores. Si es que ellos tienen sus nidos, esa es su casa, hay que retirarla. Lo más probable es que donde tú saques los nidos, ellos los vayan a volver a poner. ¿Ya? Entonces, ese es el lugar que nosotros tenemos que tener clave, o sea, tener seguro que ahí van a atacar, entonces nosotros tenemos que tirar toda la artillería para allá. Repelente, malla, pincho, lo que sea, pero ahí van a volver, son muy territoriales, son muy territoriales. Y aquí vamos a mostrar un video de todas las etapas que se tienen que ir cumpliendo cuando vamos a hacer una instalación, ¿ya? Voy a... Hola, buenos días. Este es un video ¿Se escucha? educativo de cómo instalar púas antipaloma en techos en casas mediterráneas. Las palomas pueden ser un problema grave para los techos, ¿Se escucha? tapan las canaletas y ensucian la fachada, por lo que la púa es una gran solución, fácil de utilizar y económica para solucionar el problema. Para comenzar, les presentaré los materiales. Púas antipaloma, pegamento poliuretano especial para exterior. Unas herramientas que necesitamos, alicate y wincha para poder medir la superficie de arriba, un paño para limpiar y, muy importante, los elementos de protección para trabajo en altura. Vamos, comencemos. Bueno, ya estamos en la techumbre y lo que haremos es identificar el lugar de instalación y preparar el lugar. Primero, las aves siempre se paran en el perímetro de las techumbres. Entonces lo que haremos es anular ese lugar. Es decir, que la púa va a ir instalada en el borde. Para que vayan instalados en todo el perímetro y en todo el borde de la casa, tenemos que preparar el lugar y dejarlo limpio y seco. Para eso utilizaremos un paño que es para quitar todo el polvo, para que el pegamento pegue bien. Esta casa ya está en óptimas condiciones para empezar la instalación. Así que podemos pasar al siguiente paso. Aquí estamos terminando de posicionar las púas. Siempre utilizar todo el perímetro. Si es que dejamos un espacio donde la paloma se pueda parar, se va a parar. Por lo tanto, es muy importante ocupar todos los espacios y que sea una línea continua. Ahora es el momento del pegado. Como mencionamos anteriormente, las púas serán pegadas con poliuretano, un adhesivo de montaje para exterior que evita tener que hacer perforaciones en el techo. Las púas se tienen que instalar con puntos en extremo y extremo. Es decir que comenzamos con un extremo, nos aseguramos de que la lata pegue con la púa
y luego en el otro extremo. Así nos aseguramos de que la púa va a quedar bien afirmada. Bueno, hemos terminado la instalación. El último paso es solamente verificar que cada púa tenga el pegamento necesario para que esta no se caiga. Bueno, con esos sencillos pasos logramos poner las púas antipaloma de buena forma y que van a durar. Bueno, ahí le dejé un video ya de una instalación real que hicimos. A ver. Volver a la presentación. Y los pasos claves que al final no se pueden saltar. El tema de la limpieza del lugar. Y algo que nos pasa siempre es verificar que todas las púas tengan el pegamento. Porque de repente uno se le olvida poner en una y esa púa no queda agarrada y se le puede caer después cualquier parte. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Ya? Obviamente el tema de lo que mencionaron antes, el retiro de los nidos es de lo primero. O sea, primero limpiar y una vez que esté todo listo, luego se ponen las púas. Ahora vamos a hablar un poco de los equipos y sistemas para el trabajo en altura. Yo voy a asumir que nadie ha usado ni un alzahombre ni un brazo articulado, porque tienen varios tips que no son obvios, ¿ya? Pero partir por lo primero, la escalera. La escalera básicamente es el método que nosotros vamos a llegar arriba de forma más fácil, rápida, no sé si segura, pero sí es de lo más barato, ¿ya? Porque al final si estamos haciendo pega, obviamente queremos marginar lo más posible, entonces si es que vamos a arrendar un alzambre para cada pega y nos vamos a ir para atrás. Entonces, con escalera ya vamos a poder llegar a muchos sectores, especialmente para pegas más puntuales, para casa, ¿ya? Andamio, sí, ojalá con rueda. Y también eso ya nos va a ayudar a hacer pegas más extensas, ya para no estar siempre todo el rato, todo el día parado arriba de una escalera. El andamio también para operario va a ser mucho más cómodo. Básicamente es un andamio de 2-3 cuerpos, te va a servir para poner unas canaletas bien largas, cosas así. Y los equipos de trabajo en altura, cuando tenemos varios días de un proyecto grande, ya van a ser necesarios, porque al final estar todo el día instalando púas o malla o cualquier sistema en altura, necesitamos que el operario esté cómodo y obviamente con más seguridad. La gente se cansa, después de un par de horas ya no tenéis la misma fuerza, entonces estando en una base sólida con un arnés agarrado al alzambre, ideal. Ahora, hay muchas empresas que dicen, no, en mi otra empresa de control de plagas nosotros teníamos un alzambre. Yo la verdad que nunca he pensado en comprar un alzambre para la empresa porque no tiene ningún sentido casarse con un tipo. ¿Por qué? Porque hay millones de alturas, anchos, largos, extensiones. Y acá en Chile por lo menos se arriendan muy fácil. No barato, pero fácil. Entonces, empresas que te lo arriendan por el día, 2 días, 3 días, una semana. Mientras más días, más barato, ¿ya? Pero para que tengan en cuenta, un alzahombre el día está costando entre uno tijera básico de 10 metros, debe costar entre 80.000 pesos más IVA el día, más 100.000 pesos el transporte que te lo traigan y de vuelta, ¿ya? Entonces ya estamos hablando de un desde de 180.000 pesos más IVA de la maquinaria, ya en Santiago. Y si es que estamos hablando ya de un brazo articulado, que es el de la izquierda, estamos hablando de 120.000 pesos el transporte, porque ya una máquina un poco más pesada, ya estamos hablando de varias toneladas, y una altura de 12, 15 metros. Estamos hablando ya de 120.000 pesos el transporte, más 100.000 pesos de arriendo por lo bajo. Estamos hablando de 220.000 pesos el desde del día, sin operario, sin nada, ¿ya? Lo bueno es que no se necesita una licencia especial para esto, solamente básicamente se manejan con un joystick. Es súper sencillo, o sea, la misma persona que entrega la máquina te dice, oye, para arriba, para abajo, para el lado, al lado. Obviamente estamos hablando de que es una máquina pesada, es una máquina alta, no cualquiera puede operarlo, pero no hay mayor dificultad, la verdad, ¿ya? ¿Cuándo utilizamos uno y cuándo utilizamos el otro? Si es que vamos a hacer una pega que necesitemos acercarnos a un lugar
donde no haya losa, sí o sí vamos a necesitar un brazo articulado con un brazo extensible. Pero si es que vamos a utilizar, si es que vamos a instalar algo en altura que solamente es hacia arriba, vertical, podemos utilizar una tijera súper cómoda. Tips. Estas máquinas son eléctricas y a gasolina. Cuando son eléctricas, consumen mucha electricidad y se van a ir gastando. Entonces, siempre que la dejen de ocupar, enchúfenla, ¿ya? Sobre todo durante la noche, ¿ya? Porque si se quedan sin batería el otro día, va a ser un problemón, se van a quedar sin máquina. Otro tip, la tijera que está acá, el brazo, el alzahombre. Si es que el terreno no está parejo, no está plano, la máquina se va a bloquear y no va a subir. Si está inclinado, va a subir hasta cierto punto y tal vez no llegue a la altura, ¿ya? Por eso es muy normal que para las pegas nosotros por lo menos ocupemos esta máquina, que a pesar de que es un poco más cara, sabemos que se va a manejar mucho mejor con el terreno, con la inclinación, tiene un poco más de fuerza, no te va a subir una escalera, pero sí va a tener una mejor tracción en el terreno, ¿ya? Estamos hablando de máquinas pesadas, así que ojo con no meterla a la tierra, al pasto, porque se pueden quedar pegados y sacar eso es un tema, ¿ya? Y ahora hablando un poco más del otro sistema preferido que son las mallas. La malla es, para mi gusto, lo más efectivo, especialmente para galpones de estas características, como colegios. Los colegios siempre tapan las canchas con estos galpones. El tema es que, claro, todas las vigas están a la vista y un espacio perfecto para las palomas, porque una vez que se meten ahí entre las vigas y empiezan a anidar, no hay quien las saque. Y en colegios, porque en los colegios salen los niños a recreo, se comen pancito, botan la mitad, después entran a clase y las palomas ya tienen alimento. O sea, tienen protección, alimento, están listas. Entonces, acá yo les recomiendo la malla, porque si ponen pincho aquí se van a volver locos, ¿ya? Con respecto a las mallas, hay varios temas. Hay problemas, hay errores, hay especialización de cómo instalarla, hay material específico y no deja mucho espacio para la imaginación, ¿ya? Entonces, si vemos errores clásicos, es improvisar. Es improvisar y llevar a gente que de repente nunca lo ha hecho o tiene una idea, el otro tiene otra y empiezan a hacer ya cosas por distintos lados y eso la verdad que no va a funcionar porque la verdad que no hay muchas formas de instalarla y aquí yo les voy a mostrar la que nosotros más utilizamos, ¿ya? Claramente no son los cáncamos, claramente no es parándose arriba de la malla, pero poco a poco nosotros, bueno, esta fue nuestra primera instalación de malla, que claramente no se ve tan bien ahí, pero más que nada la foto es para identificar posibles problemas también o situaciones que puedan ir pasando mientras vayamos instalando estas mallas, ¿ya? Acá, por ejemplo, nosotros nunca nos dimos cuenta, nunca supimos qué hacer con las lámparas. Las lámparas las dejamos arriba, las dejamos abajo. Obviamente al final hicimos un tajo para dejarla caer y luego se cose el tajo, pero son cosas que nosotros en ese minuto estábamos improvisando. Hoy en día nosotros ya tenemos una instalación perfecta, que sabemos cómo se va a comenzar, cómo se va a terminar, qué es lo que va a pasar si es que hay alguna viga, si es que hay alguna lámpara. Acá, por ejemplo, fue un cliente en una IKEA que está ahí en el Open Kennedy, donde se puso una malla para un patio de comida. Ni siquiera habían terminado la IKEA cuando nosotros instalamos esto. Ni siquiera tenían palomas, pero ellos sabían que iban a tener, porque era un patio de comida, y se quisieron anticipar y pusieron una malla. Y así tiene que quedar una malla. Si se fijan, los rombos, los cuadraditos, están todos formados. La malla a la misma altura y todo un paño uniforme, sin guatearse, perfecto. Aquí lo que nosotros tenemos que fijar es en un personal capacitado, equipos de trabajo en altura y los EPP adecuados, elementos de protección personal adecuados. Clave los materiales también. Los materiales que vamos a ocupar, los materiales que vamos a utilizar van a ser los ángulos de aluminio. Los ángulos de aluminio son los ángulos que van a ir por toda la corona que nosotros vamos a querer cubrir con malla. Siempre el ángulo tiene que estar apernado a una superficie sólida. El ángulo no puede quedar en el aire, porque la presión que tiene la malla hacia el centro es tanta que si es que dejamos el ángulo solo, no le va a dar y se va a romper, ¿ya? Entonces,
Todos estos ángulos los vamos a tener que perforar a la superficie y luego vamos anclando con estos enganches uno a uno. Vieron que tienen unos hoyitos, estos tienen que ser preperforados, ahí les voy a mostrar cómo se hace. Uno a uno se tiene que agarrar un ganchito con un hoyito y un rombo, ¿ya? Y así vamos tejiendo. Más adelante ya les voy a mostrar cómo se hace. Y el otro hilo de nylon, perdón, el otro elemento es el hilo de nylon que nos va a ayudar a tejer la malla en el caso de que se raje, o sea, bueno, que la rajemos para poder pasar una lámpara, qué sé yo, o unir dos paños, ¿ya? Y así se ve un paño cerrado, un fardo de malla de nylon. Este es una medida 100 por 10. 100 por 10 es la medida de fábrica, pero siempre uno de 100 por 10 metros te va a dar un 30% menos en su máxima extensión. Es decir, que un fardo de 100 por 10, en realidad, en malla útil, te va a dar 70 por 7 metros. Acá, comenzando el proceso de integración de la malla, la visita técnica. La visita técnica es clave. ¿Por qué? Porque ahí vamos a identificar el tamaño de la malla que nosotros tenemos que instalar, dónde van a ir, acá por ejemplo en este techo, dónde van a ir los perfiles. Si es que lo queremos tirar perfiles a todos los cuadros, tenemos que ver cómo vamos a llegar. Si yo lo pongo aquí, lo puedo poner con escalera, cuesta harto, tal vez andamio. Andamio perfecto. Pero cuando llegue acá, el andamio ya no me va a servir porque veo que hay un atril que no se mueve, no lo voy a poder sacar y con andamio voy a llegar hasta acá. Nosotros vamos a poner los perfiles al final, ¿cierto? Entonces aquí yo te diría que es una pega perfecta para el brazo articulado con canastito, cosa de poner la máquina acá y con el brazo extensible llego al borde. Y eso obviamente va todo en el presupuesto, ¿ya? Esta es la lógica detrás de la instalación de la malla. Acá tenemos un perfil, cada perfil tiene su ganchito y cada ganchito va puesto en un rombo, ¿ya? Entonces, de esa forma vamos rombo a rombo, instalando para que nos quede la forma del cuadrado perfecto. Y la lógica de la perforación tiene que ir de la mano con el ancho de nudo a nudo que va a tener cada rombo. Estos rombos, los clásicos, son de 5x5, ¿ya? 5x5 por lado. Entonces, si es que yo agarro los nudos de extremo a extremo, me va a dar 7,5 y 7,5 es la misma medida que tienen que tener las perforaciones de los ángulos. Entonces, dependiendo de la malla que yo tenga, las perforaciones que tiene que tener ese ángulo. ¿Ya? Acá... Don Sebastián, tenemos unas manitos levantadas. Sí. Cuenta. Ariel puede activar su audio y después Ricardo Elgueta. Ariel Centeno. Tiene mal el micrófono, pero hizo la pregunta por el chat, se la leo. Dice, ¿la visita técnica se cobra? Ya, mira, nosotros no cobramos, como política de nuestra empresa, no cobramos las visitas técnicas, ¿ya? Hemos cobrado dos que fueron en regiones que implicaban salir, estar un día, 2 días, y básicamente era un proyecto grande, que iba con un informe. Entonces, en esos casos sí cobramos por las visitas técnicas, pero cuando son en Santiago, la verdad que nosotros no la cobramos. Básicamente porque queremos que salga la pega. Cuando realmente uno le cobra, cuando son empresa y uno empieza a cobrar, no sé, 50 lucas o por las visitas, ellos no prefieren cotizarlo con otra empresa. Entonces, un poco para motivar que salga el presupuesto, nosotros no cobramos, ¿ya? Ahora, no mandamos informe ni nada, pero sí hacemos una cotización con la información nuestra y eso ya se le entrega al cliente, ¿ya? Pero no cobramos. Muchas gracias, don Sebastián. Y tenemos la manito levantada de don... muchísimas gracias, dice que le quedó claro, dice Ariel. Y don Ricardo. Hola Sebastián, por acá Ricardo Elgueta. ¿Qué tal, Ricardo? Yo tampoco cobro por la visita técnica. Mira, tengo una duda. ¿Los perfiles de los que hablaban son de aluminio o de acero inoxidable? Aluminio. La verdad que acero no es necesario porque el aluminio te va a resistir. Es más fácil manipularlo porque
tenemos que hacer cada 2 metros tenéis que hacer 20 perforaciones. ¿Ya? Y otra consulta, ¿esos perfiles ustedes los venden? Me imagino. ¿Viene con los hoyos hechos o hay que hacerlo en terreno? Mira, nosotros tenemos los perfiles, estamos vendiendo con los hoyos hechos, pero ahora tenemos una tanda, yo creo que nos deben quedar unos, no sé, 100 perfiles ya preperforados, pero ahora una vez que sacan esos vamos a vender los perfiles sin perforación, porque al final, dependiendo la malla que tú tengas, donde tú vas a necesitar la perforación. ¿Ya? Muchas gracias. Pero si necesita, hoy tenemos, como te digo, pero es hasta agotar stock, básicamente. Igual ahora te voy a mostrar cómo se hace el sistema para poder preperforarlo tú mismo a la medida que tú necesites, ¿ya? Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahí? Ya, esta parte es clave. Ya, estos son los 3 pasos que nosotros necesitamos saber para calcular bien el tamaño de la malla que vamos a utilizar para poder cubrir el área que nosotros queramos. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de un galpón de 15 por 30 metros. ¿Ya? Si lo llevamos a centímetros, son 1500 por 3000 centímetros. Esta medida nosotros la tenemos que dividir por, como vimos antes, 7,5, que son los 7,5, que es cada rombo, porque nosotros lo que queremos saber es cuántos rombos vamos a utilizar a lo largo y a lo ancho. Entonces, 1500 rombos dividido 7,5 nos da 200 rombos de malla. Nosotros sabemos que cada fardo, el que le mostramos antes al lado, y 1000 rombos hacia abajo, 70 metros. ¿Ya? Entonces, si es que tenemos 200 metros, si es que en este espacio vamos a necesitar 200 metros a lo ancho, es decir que vamos a utilizar 2 mallas para poder cubrir ese espacio. No sé si se entiende. Lo voy a repetir. El ancho de la malla de fábrica vienen 100 rombos. Nosotros necesitamos 200 rombos de ancho, es decir que vamos a hacer 100 en el primer paño, 100 en el segundo paño. Y hacemos el mismo ejercicio para lo largo. Entonces, si es que nosotros sabemos que el largo del fardo nuevo te da 1000 rombos, nosotros calculamos cuánto necesitamos, que son 3000 centímetros dividido 1,5 te da 400 rombos hacia abajo. Entonces nos sobran mallas. Lo que vamos a hacer es estirar toda la malla, la cortamos al medio y tenemos el primer paño acá y el segundo paño al lado. Y ahí lo cosemos con hilo de pescar, hilo de nylon. ¿Ya? Entonces con un solo fardo podemos cubrir este galpón entero. Y una vez que ya identificamos cuántos paños necesitamos y lo tenemos precocido, o sea, ya cosido en el piso, antes de instalarlo en el techo, vamos a instalar todos los perfiles en la superficie total del cielo, ¿ya? La idea es que los perfiles queden a la misma altura y tenemos que también identificar si es que tienen lámparas o algo que esté, no sé, alguna viga, ¿ya? Para hacer si es que las lámparas van a quedar arriba o abajo de los perfiles. Entonces, según eso instalamos los perfiles y con eso ya, una vez con los perfiles instalados, vamos instalando rombo a rombo lentamente desde una esquina y vamos rellenando la superficie completa hasta llegar al punto de inicio que va a ser el punto de fin. ¿Ya? No sé si queda alguna duda. Esto es muy importante que lo entiendan bien. ¿Hay alguna manito levantada por ahí? ¿Quedó claro entonces? Por mi parte queda claro. Perfecto. Bueno, la instalación. Los ganchos, ¿cómo se fabrican? Súper sencillo. Es un alambre de calibre 20 que se corta en aproximadamente unos 10 centímetros y se dobla con un alicate. El único detalle acá, que es muy importante, es que las puntas no pueden quedar al mismo nivel. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tengamos todo este material hecho y estemos instalando uno por uno, queremos que la apertura de estos alambres sea lo más sencilla posible. Si es que están juntas, vamos a tener que meterle la uña para poder abrirlo, no es la idea. Sino que si tenemos uno más largo que el otro, va a ser más fácil poder abrirlo una vez que lo insertemos por la perforación. Acá estamos fabricando ya los perfiles. ¿Ya? Aquí tenemos
una matriz de madera que ya tiene premarcado las perforaciones, donde tiene que ir cada perforación, y vamos con taladro en el aluminio. O sea, aquí el aluminio, la verdad que no le hace, o sea, el taladro no le hace ni cosquilla hacer el hoyo en el aluminio, entonces es un elemento que prepararlo es más sencillo, y con una matriz bien hecha no hay que tener problemas ¿cómo se llama? Para equivocarte. ¿Cada cuántos centímetros lo pone? Las perforaciones, ¿Sí? 7,5 si es que es una malla de 5,5 por 5,5. Voy a volver atrás, acá, aquí. Esta es la medida que nosotros utilizamos en una malla estándar de nylon. La malla estándar de nylon es la de 4 pulgadas, que básicamente es 5 por 5 de lado, ¿ya? Entonces, si es que yo lo achico, estas perforaciones, la hago no de 7,5, sino que de 4, por ejemplo, hago la otra acá, lo que va a hacer es que este rombo va a quedar más chino, va a quedar más alargado, que también se puede utilizar para gorriones, ¿ya? Eso es como un tip, una técnica distinta. Y volviendo a los a cómo anclar los perfiles, perdón, los ángulos. Los ángulos tienen que ir obviamente anclados a una superficie sólida y ojalá cada 30 centímetros, ya, por lo menos. Y bueno, ahí el anclaje dependiendo la superficie, que hacer cemento, penos de cemento, pero sí que sea una base sólida, porque al final toda la malla va a estar tirando y presionando constantemente, ¿ya? Y esta es la técnica que se utiliza manual para poder hacer rombo a rombo con este perfil. Entonces agarramos un rombo, le atravesamos ¿cómo se llama? El anclaje, y una vez que ya esté adentro el hilo de este anclaje, lo pasamos por a través de la perforación y se abre. Y esta es la parte de la apertura, en la que le digo que es clave tener las dos hebras de distinto tamaño para que sea más fácil la apertura. Y aquí ya se ve una malla que todavía no está full tensa, pero ya se ve el perfil bien puesto, ahí con su debido perno, y cada anclaje ya puesto con su rombo, ¿ya? Aquí esta es una pega que hicimos en un cielo, en una azotea de una casa. Acá hay distintas fotos ya de otros sistemas que, bueno, no necesariamente se tiene que hacer con alambre, pero cualquier cosa que agarre firme la malla al perfil se puede utilizar. Acá, por ejemplo, nos topamos con una viga llegando, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace el corte, se corta la malla, se une al perfil y luego se cose, ¿ya? Con el hilo de nylon. Acá otro caso de éxito, paneles solares. Los paneles solares eran la casa de una familia paloma. Entonces, ¿qué se hace? Se limpia todo, se retira todo y se hace una especie de carpita para que las palomas no puedan pasar. O sea, estas pegas de acá son 100%, le decía al cliente, 100% probabilidad de que sea un éxito, ya que no pueden entrar palomas ahí. La pega que le había mostrado antes de IKEA, una pega, miren la línea, o sea, el rombo perfecto. Acá tenemos otro techo con viga, o sea, aquí si es que yo veo esto en una cotización, digo, oye, ¿le ponemos pincho o le ponemos malla? Si le pongo pincho y un pincho me quedo corrido, se va a parar la paloma. Entonces malla me voy a la segura. Acá ya un galpón un poco más grande, que se tuvo que cerrar en vertical y horizontal. Esta es una casa que el cliente no quería nada con pincho, no quería tapar nada, entonces ¿qué hicimos? Malla completa. Acá también ahí en esta casa tenían que el tehue, la tuvimos que tapar entera también con malla, y aquí siguiendo la figura de la casa, ¿ya? Mira, y todos los que el tehue se fueron a la casa al lado, todos esos puntitos negros son los que el tehue. Miren, mira, tienen todo sucio, era un condominio lleno de Keltehue. Y si se fijan, están todos ahí reposados, tranquilos, y la casa que está al frente, que era la casa donde estaban los Keltehue antes, ya no hay ni uno. Mira, hay a uno tratando de pararse y no puede porque está la malla. Entonces, caso de éxito.
Y acá hay una foto un poco más del close-up de los perfiles. Ya se ve todo deteriorado estas vigas. Obviamente no quisieron... Acá se hace la limpieza, pero la limpieza llega hasta cierto punto. Al final la caga de las palomas es tan ácida que te deteriora la pintura. Pero llegando al final ya se ve que aquí ya no tienen ninguna chance para poder entrar. Y aquí este galpón se fue haciendo por fase. O sea, aquí hay una fase, acá hay otra fase, porque era muy grande. Y la pega más grande que hemos hecho de 200 metros de largo en un hospital en la Florida, que tuvimos que tapar toda esta fachada porque se metían adentro las ventanas y ahí la estamos instalando. Estos son todos los paños que ya están precocidos entre ellos. Se instaló desde arriba, se tira hacia abajo y luego se enganchan rombo a rombo hasta abajo, en todos los lados. Y obviamente también hay mallas verticales que te permiten, bueno, lamentablemente los diseñadores de repente los arquitectos no se preocupan tanto de estas cosas que al final son especiales para los palomas. Pero claro, o sea, si es que una paloma se adueña de ese lugar, hay que hacerle una barrera fija y los pinchos ya no dan abasto ahí. Bueno, y esa es un poco la presentación que tenemos de los sistemas de paloma. Ojalá que les haya gustado. Si es que tienen preguntas, este es el momento. Y nada, los escucho si es que hay alguna consulta. Muchas gracias, Tom. Sí, adelante. Disculpe, me interrumpí. Me llamó la atención el comentario que hizo con respecto al tema de los gorriones. Es la misma malla, pero la hace más angosta y entendí que los hoyos van más angostos y se estira más, ¿cierto? Sí, a ver, hay dos sistemas para gorriones, ¿ya? Porque este es para paloma o ave de ese tamaño. Si es que acá tenéis la opción número uno, que es lo mejor, es utilizar una malla que no sea de 5x5. Este es 5,5 por 5,5. O sea, un gorrión te pasa por acá. Muerto la risa. ¿Qué pasa si yo ocupo una malla que tenga el rombo más pequeño? Ahí ya no va a pasar. Entonces, si yo tuviera que decidir qué hacer para un gorrión, ocupo una malla para gorriones, que es más pequeña. Ya el rombo es más pequeño. Pero si es que quiero usar esta malla para gorriones, lo que puedo hacer es hacer que esta perforación sea más seguida. Si es que yo pongo un hoyo acá al medio, por ejemplo, este rombo me va a quedar como una especie de diamante. Entonces se va a achicar, no sé, va a quedar un rombo más largo y más angosto. ¿Se entiende? La forma del diamante va a quedar distinta. La forma del rombo va a quedar un rombo más alargado. Entonces va a quedar menos espacio para que el gorrión pase. ¿Se entiende? Muchas gracias. Me quedó bien claro. ¿Cuánto se cobra por metro cuadrado? Mira, nosotros no cobramos por metro cuadrado. Nosotros lo que hacemos es primero identificar cuáles son los costos, porque no en todos los trabajos va a tener los mismos costos. Si es que requiere un alza hombre, si es que requiere un brazo articulado, los días, los riesgos, si es que se trabaja fin de semana y hay clientes que dicen, oye, necesito que esto se haga de noche. Entonces, primero hay que identificar los costos, los días que haya que necesitar y según eso vaya a tener que ver cuánto queréis ganar tú al final. Pero si cobráis por metro cuadrado, te vais a disparar en la pata, porque si es que tenéis un precio fijo y resulta que la máquina la tuviste que contratar una semana completa y no lo tenéis presupuestado, se te dan ahí los costos a las pailas. Yo tengo otra consulta. Dime. Sebastián, una consulta. ¿Ustedes por casualidad dictan algún curso práctico para poder instalar estas mallas? No tenemos ningún curso práctico para la instalación. Pero la verdad que yo creo que lo más sencillo para comenzar es, bueno, con estas mismas instrucciones básicamente, es partir de menos a más. O sea, en la misma oficina que tengan o en su casa, hacer el ejercicio con una ventana, que básicamente una ventana de 1x1 es poner los perfiles, ir enganchando 1x1 y ahí vaya a ir
vaya a ir haciendo y notando así como ya, perfecto. El perfil me quedó bien enganchado, sí, perfecto, está bien enganchado. Partamos poniendo la malla, ya, partamos por lo primero. Y vaya enganchando y vaya a ir haciéndolo tú mismo, porque la verdad que no tiene ninguna complejidad hacer una malla de uno por uno. Y después puedes ir agrandándote, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú partís, a mí me ha pasado que me piden ayuda con cotizaciones enormes de 20, 40 palos, y como primera pega yo les digo, compadre, no te vayáis, te estáis tirando a los leones con algo que nunca has hecho en tu vida y es súper complejo. Entonces, parte de a poquito y ahí te vayas agrandando. Ese es como un consejo nomás. Gracias. De nada. Tenemos una pregunta en el chat, don Sebastián. Roberto Araya pregunta, ¿cuánto es la durabilidad promedio de la malla? Mira, las mallas nosotros vendemos mallas de distintos diámetros. Tenemos las más comunes son las 0,6, diámetro de 0,6 milímetros para el trabajo de paloma. Y son las mismas que se usan para seguridad, pero de seguridad ya de 0,7 para arriba, 0,7, 0,8, 0,9. Ya, esas son las de seguridad. Y las de ave 0,6, hay unas que son 0,5, que ya para mí yo creo que es muy delgado. Pero dependiendo del diámetro de malla, de la cuerdita, ¿ya? De este diámetro, es cuánto te va a durar. Yo recomiendo siempre una 0,7, con 0,7 va a andar bien. Y una 0,7 te debiese durar a full sol por lo menos 2 años. Y digo por lo menos 2 años porque 2 años son lo que recomiendan las mallas de seguridad 0,7 puestas en balcones a full sol. Entonces, nosotros no estamos hablando de que la vamos a usar para seguridad, la estamos usando para que una paloma no pase de un sector A al B. Entonces, una malla en buen estado te va a durar por lo menos 2 años. Y yo lo que le digo a mis clientes, que si es que no la manipulan y no la mueven ni nada, porque al final cuando se queman y la manipulan, ahí se rompen. Pero si se queman y no la tocan, te puede servir 10 años tranquilamente, ¿ya? Pero si hay manipulación, ahí cambia. Entonces, con el fin de control de aves, te puede durar 5 años tranquilamente. Muchas gracias, don Sebastián. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien que quiera activar su audio? ¿Dudas, preguntas pendiente? Don Sebastián, muchísimas gracias. Ay, voy a prender la cámara, perdón. Muchísimas gracias por vuestra participación en este curso. Creo que es uno de los módulos que también es necesario. Hay varios puntos ahí pendientes que es muy importante tenerlos en consideración. Lo invito, don Sebastián, a que a través del chat nos pueda dejar sus contactos para que los participantes puedan comunicarse con ustedes de forma directa. Yo les he reiterado en todo el curso que en caso, por supuesto, de que tengan